Hoy empezamos una serie que va a durar aproximadamente unos 10 sermones de la importancia de entender bíblicamente qué es la imagen y la semejanza de Dios. Hay demasiadas opiniones antibíblicas y extrabíblicas que nos explican este concepto y vamos a tratar de ser lo más eh, fundamentales al poner vágase pleonasmo, el fundamento bíblico de qué es la imagen y la semejanza de Dios. Y esta serie la diseñé pensando en ir viendo desde el principio la imagen y semejanza de Dios e ir tratando de entender qué le pasó a esa imagen y semejanza de Dios. Y esto nos va a ayudar mucho a entender lo que está pasando en este mundo. Con ese hijo depravado, con esa hija depravada, con ese tío, ese pariente, ese familiar que parece que está ya lleno de locura. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la imagen y la semejanza de Dios? ¿Dios falló? ¿Se equivocó Dios? No, no. Por eso, pensando en este tema, dije, bueno, número uno, hoy un panorama general de qué es la imagen y la semejanza. Dios mediante, el próximo domingo vamos a ver la imagen y la semejanza en Adán y su mujer. El tercer sermón vamos a ver la imagen y la semejanza después de Génesis 3. Ya cuando el pecado entra al hombre, a este mundo, se establece el reino del pecado y bíblicamente vamos a ver qué le pasó a la imagen y a la semejanza. Después vamos a ver un caso práctico que va a ser el diluvio y Sodoma y Gomorra, donde la imagen y la semejanza de Dios vemos que está en su nivel, ¿no? Casi desapareció esa imagen y vemos al hombre totalmente depravado, pervertido, donde pareciera que ha perdido su humanidad. Después vamos a ver un sermón donde en el nuevo nacimiento, ¿qué le pasa a ese hombre impío cuando viene la gracia salvadora y le da un nuevo nacimiento y hay un nuevo hombre creado a la imagen de la justicia, de la santidad y la verdad? Vamos a ver otro sermón donde vamos a estudiar la imagen y la semejanza en una persona endemoniada, para que podamos entender que esta imagen y semejanza llega al nivel más bajo y ver cómo mucha gente que te espantas de ver sus conductas, sus delitos, sus crímenes, las vejaciones, el dolor y cómo lastiman a otros. Dices, ¿qué pasó allí, no? ¿De qué le pasó a la imagen y la semejanza? Y en un endemoniado verlo cómo está prácticamente desaparecida la imagen y la semejanza. Vamos a estudiar otro sermón donde vamos a ver la imagen y la semejanza en el cuerpo glorificado. Ustedes saben que el creyente cuando muere, Dios le ha preparado un cuerpo nuevo, porque este cuerpo no puede vivir en la eternidad. Dios preparó un cuerpo glorificado y vamos a tratar de entender qué le pasa a la imagen y a la semejanza en un cuerpo glorificado. Y el último sermón, consideré que era necesario estudiar cómo será la imagen y la semejanza de personas que habiten en el cerezo del universo, el infierno. ¿Qué va a pasar con la imagen y la semejanza? Por eso es que hoy vamos a empezar viendo un panorama general y es importante que los hermanos que ya tienen asignados los temas tomen como base este sermón,
porque les va a ayudar mucho a entender la aplicación en los sermones futuros para poder desarrollar su tema. Para poder entender esto, vamos a leer primero Génesis capítulo 1, que nos va a dar los versículos para entender esto de la imagen y la semejanza. Dice capítulo 1, versículo 26, donde la Trinidad está hablando entre ellos, y dice versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y a partir de aquí, esta fórmula, la imagen y la semejanza, se usa por toda la Biblia y la podemos ir viendo hasta el libro de Apocalipsis. Pero la pregunta es, ¿qué es eso de la imagen y la semejanza de Dios? Bueno, les voy a poner aquí 3 ejemplos, 3, ¿sí? Y espero que esos 3 ejemplos ayuden un poco a explicar algo tan complejo como esto, porque se puede explicar de la forma más sencilla, pero ya en el púlpito lo que estamos usando es más bases y fundamentos bíblicos para explicarlo. ¿Qué tiene? No, vamos mejor que mi primer ejemplo. Aquí tengo un costal de 40 kilos de arena. Aquí tengo unas cubetas de agua. Tengo grava, tengo arcilla, ¿no? ¿Cómo le hago para que esta arcilla, arena, grava más molida y agua, yo le hable y estos costales de arena me contesten? Alguien diría, hello, ¿estás bien, pastor? ¿No? No, es que ahí empezamos. Dios tenía polvo, del polvo forma un cuerpo, ya está el cuerpo. Ahora, ¿cómo Dios le va a hacer para que este costal de agua y de arena entienda a su creador, ¿no? Y haya una comunicación entre ellos y todos los conceptos que Dios tiene, esto lo entienda, este cuerpo de arena y de agua. Bueno, lo que Dios tiene que hacer con esos costales de arena y de agua es poner toda una paquetería de valores para que este costal de tierra y de agua pueda entender. Primero le tiene que dar vida, le tiene que poner un cerebro, un procesador, un sistema operativo, le tiene que poner memoria, le tiene que poner lenguaje, le tiene que poner valores morales, le tiene que poner integridad, inteligencia, sabiduría, memoria, razonamiento, comprensión, procesador, le tiene que poner valores, amor, misericordia, gracia, bondad, ternura, amistad, compañerismo, valores éticos, valores familiares, valores sociales, respeto, responsabilidad, sagacidad, prudencia. Le tiene que poner un lenguaje, un vocabulario, le tiene que poner un instrumento para hablar, que sería boca, lengua, conectado a un cerebro. Le tiene que poner discernimiento, ojos, voz, manos, pies. Le tiene que poner un metabolismo para que todo lo que él digiera, pueda producir energía en él. Le tiene que poner, tiene que crear un alimento, le tiene que poner voluntad, le tiene que establecer, escuchen, la razón,
uno de los elementos más importantes, establecerle la razón. Le tiene que poner un concepto de familia, de matrimonio, de hogar. Le tiene que poner conciencia, le tiene que poner un conocimiento del bien, del mal, le tiene que poner la capacidad de conocer la verdad, la justicia, la misericordia, de obedecer. Y cuando toda esta paquetería empiece a quedar establecida dentro de este costal de tierra y de agua, y obviamente y más cosas, ¿Dios podrá platicar con él? Sí. Ese costal de tierra y de agua, ¿podrá entender? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Escuchen, hermanos. Dios en Génesis 1 está construyendo una persona. Está construyendo una persona. Pero aquí el orden correcto es empezar con Dios. Pero primero empecé con la parte 2 de qué es lo que Dios tuvo que hacer, y me voy a la parte 1, estoy al revés, para poder comprender que entender la imagen y la semejanza de Dios, tenemos que conocer primero al Creador. Pero es necesario primero la parte 2. ¿Quién es el Creador? ¿Cómo es la persona del Creador? Bueno, número 1, Dios es una persona. ¿En qué sentido? En que tiene los 3 elementos de la personalidad humana. No, ¿en qué sentido? En que Dios piensa, Dios siente y Dios tiene voluntad. Los 3 elementos que confieren a que un ser humano sea una persona. Dios tiene mente, piensa, emociones y voluntad. ¿Se la puso al hombre? Sí, para que piense, para que sienta y escoja después de un gran proceso de razonamiento. Ahora, Dios tiene atributos morales y atributos naturales. ¿Cuáles son los atributos morales? Los atributos que hacen que Dios sea Dios en la forma que reacciona ante el bien o ante el mal. Dios es amor, Dios es ira, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es compasión, ¿sí? Y atributos naturales: eterno, infinito, inmutable. Entonces, estos dos atributos hacen que Dios sea Dios. Y sin esos atributos, Dios dejaría de ser Dios. Entonces, Dios le está poniendo su imagen a ese costal de tierra y de agua. Le está poniendo su imagen, que es una persona. Este costal de arena y de agua va a tener mente, emociones y voluntad. Va a poner sus atributos morales. El hombre no va a ser Dios, pero van a ser conforme a su imagen. ¿A qué me refiero? Que el hombre conocerá el amor, la ira, la misericordia, la compasión, la bondad. Esto Dios lo está poniendo en el ser humano para que cuando Dios hable de bondad, este costal de tierra y agua entienda. Cuando Dios hable de ira, este costal de tierra y de agua entienda. Y Dios tiene un lenguaje. Dios le va a poner un lenguaje al hombre para que haya una comunicación. Va a poner un receptor de sonido que será el oído, entrará, procesará los sonidos, los convertirá en palabras, y esas palabras serán parte de un lenguaje entre Dios y la criatura. Por eso es importante entender esto, porque los dos ejemplos, después del primer ejemplo del costal de arena y de agua,
hay dos ejemplos que conocemos muy bien. ¿Qué tuvo que hacer Geppetto con Pinocho? Sabemos que es un títere, sabemos que es una película, sabemos que es ciencia ficción, pero hizo un títere en que Geppetto le hablaba a Pinocho. Y en algún momento de la historia es obvio que Geppetto tuvo que ponerle los elementos de una persona para que ese muñeco de madera entendiera a Geppetto. De tal manera que entre Geppetto y Pinocho había una comunicación, un entendimiento. Pinocho conocía el bien y el mal, también tan es así que se fue a la tierra de la diversión y Geppetto tuvo que ir a buscarlo, ¿no? Entonces, a nivel de caricatura, tenemos una idea muy alejada, pero nos da una idea de lo que estamos diciendo. Pero la otra, hermanos, es la más sencilla, que es una computadora. Una máquina con cierto grado de inteligencia en la que para que tú tengas la información rápida, le tienes que poner los elementos, algunos elementos de los que acabamos de hablar. Le vas a poner un razonamiento, le vas a poner un sistema operativo, le vas a poner un procesador, le vas a poner memoria, le vas a poner a descargarle paquetería, programas, archivos, carpetas, aplicaciones, para que cuando tú estés, te conteste. Si tú no le pones esta información, la computadora no te va a contestar. Entonces estamos hablando que pareciera, ¿verdad?, ciencia ficción. Y usted va a decir, no, hermano, ya no es ciencia ficción. Es ciencia ficción, te están vendiendo otro concepto, pero es ciencia ficción. De la inteligencia artificial, ¿no? Celulares inteligentes, máquinas inteligentes, computadoras inteligentes, pero tienen que encenderlos, ¿no? Hasta que no viene la electricidad empiezan a operar, ¿no? A lo que me refiero, hermanos, es que entre un hombre y la máquina hay un programador que le pone códigos y crea vínculos entre módulos, entre sistemas, entre todo ese sistema operativo, el intangible y el tangible que está dentro de una computadora. Bueno, Dios, hermanos, cuando hizo al hombre, lo hizo así. Dios, cuando construyó al hombre, y repito, por eso este enfoque, Dios estaba construyendo a una persona. Y es obvio que me quedo hipercorto, porque para que Dios creara a este costal de arena y de agua, tuvo que haber creado un escenario donde esa persona iba a vivir. Y Génesis 1:1 nos muestra los elementos que Dios tuvo que crear para poner en ese escenario al hombre. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí ya nos habla de varias cosas que están aquí comprimidas, archivos comprimidos, que al descomprimirlos nos vamos viendo todo lo que Dios hizo. Dios iba a crear un escenario donde ese costal de arena y de agua iba a tener vida e iba a recibir instrucciones de su creador, y conforme a la imagen y la semejanza iba a obedecer. Ese escenario, Dios crea el espacio. ¿Sí? La bóveda del universo no existía. Lo que existía antes de Génesis 1:1 es la eternidad. La eternidad. Dios es espíritu y sus atributos son espirituales. De tal manera que el universo, ¿no?, tuvo un inicio, y aquí sí aplica desde la perspectiva celestial que de la nada Dios crea, la palabra bará, formar de la nada, ¿sí? Dios, aquí sí, repito, de la nada, Dios crea
los cielos y la tierra. Entonces, para poner los cielos, las estrellas, las Pléyades, los sistemas, Dios tiene que haber creado primero una bóveda, un espacio. Ese no existía. Luego pone la energía, que después la energía se va a convertir en materia si la juntas. Por ejemplo, un átomo de uranio. El uranio que es hiper lleno de energía. ¿Quién metió esa energía en el uranio? ¿Quién metió energía en el átomo del hidrógeno? ¿Quién metió energía en el átomo del oxígeno? Entonces, ¿energía en el átomo de oxígeno? Que te explote un tanquecito de esos de oxígeno que le ponen a los pacientes en el hospital, vas a ver cómo te deja la habitación, ¿no? Porque ahí tiene mucha energía el oxígeno. Entonces, Dios crea la energía, le da forma de átomos, de moléculas, se forma la materia y tiene Dios ya la materia prima para crear estrellas, Pléyades, sistemas, la Tierra, el Sol, el sistema solar. Entonces, Dios crea el espacio, Dios crea la energía, Dios crea el tiempo, Dios crea la fuerza, Dios crea el diseño, Dios crea el movimiento, Dios crea la vida, Dios va formando el escenario y después pone a ese costal de tierra y de agua en el centro de ese escenario y le llama hombre y mujer. Pero para que el creador pueda tener comunicación con esa criatura, le tiene que poner lo que acabamos de ver, toda una paquetería moral, ética, espiritual, valores, voluntad, pensamiento, cerebro, emociones, una lista de cosas para que el creador y la criatura puedan comunicarse. Por eso la pregunta es, ¿cuánta en la responsabilidad humana, cuánta obediencia había entre el hombre y la mujer y su creador? ¿Cuánta obediencia? Toda. Adán, el hombre perfecto. ¿Qué peros le ponías? La suegra, no había suegra. Los cuñados metiches, no había cuñados. La otra, no había otra. El alcohol, no había vicios. El esposo, perfecto. ¿Qué problemas podían tener? ¿De qué podían discutir? Eva, la mujer perfecta. Perfecta. ¿Qué problemas tenía? Es que no me alcanza. Tenían todo el planeta para ellos. ¿Chismes? ¿De quién? ¿Quejas? ¿De qué? Esto ya lo hemos abundado mucho cuando hemos estudiado a Eva. He hablado más de 30 atributos que tenía esta mujer perfectos, que la hacía la esposa perfecta, la pareja idónea perfecta, y Adán el esposo perfecto. No había políticos, no había delincuentes, no había asaltos. Es que me gasté todo en Liverpool, viejo. No había centros comerciales, no había boneros, no había cerezos, no había tráfico. Hermanos, perfectos. La imagen de Dios, ahora la próxima semana al hermano que le toque, ¿no? Lo que va a hacer simplemente es mostrar que todos estos valores que acabamos de hablar, toda la paquetería que confiere que un hombre tenga humanidad, la humanidad perfecta, donde toda la paquetería está en un balance perfecto, la razón, la inteligencia, la sabiduría, la prudencia, la sagacidad, la memoria, el discernimiento, la ley. O sea, había una armonía entre el creador y los creados, porque la imagen y semejanza estaba sin haber sido deformada. ¿Cuánta felicidad tenía esta primera pareja?
¿Cuánta? Por eso, en esta introducción vamos a hacer un panorama de todos los que vamos a ver, así poquito, para darnos una idea de la maravillosa información que la Biblia nos va a dar. Entonces, esta creación, esa criatura, este costal de tierra y de agua, ¿ya podía entender a su creador? Sí. ¿Ya podía comprender a su creador? Sí. ¿Ya podía responder a su creador? Sí. ¿Ese costal de arena y de agua? Sí. ¿Ese costal de arena y de agua ya podía tener comunión con su creador? Sí. Porque el tesoro era la imagen y la semejanza de Dios en él. Hermanos, esta es una de las cosas que más dignidad le dan a un ser humano, que estás hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Esto no tiene ustedes una idea del gran valor que tiene para Dios, que fuimos creados como Él, en el sentido de función como persona. Nosotros no somos eternos, nunca seremos eternos, pero somos creados como Él, como una persona. Tenemos mente, emociones y voluntad. Por eso, estas que acabo de conocer, que acabo de mencionar, estas características éticas, morales, espirituales, familiares, sociales, laborales, legales, penales, jurídicas, las tenía el hombre. Y para poder entender la imagen y la semejanza, tenemos que conocer primero al Creador, para darnos una idea de que entonces el hombre funciona como persona, como su Creador. Y mientras el pecado no entraba a este mundo, esa criatura, el hombre y su mujer, tenían una comunión perfecta con su Creador. ¿Qué podía interrumpir la relación entre este hombre y su mujer y su Creador? Nada. En forma vertical, ellos felices. En forma horizontal, ellos perfectos. El Dios de la Biblia dice que, el Dios de la Biblia, dice Génesis, que se paseaba en el huerto del Edén, se paseaba, no había prisas. Esa palabra pasearse, donde vas caminando, observando, sin prisas, tranquilo, observando. Dios se paseaba en el huerto del Edén, había una armonía. Por eso decíamos hace unos momentos en la Cena del Señor, que el Dios de la Biblia siempre promueve la unidad, siempre, así como los muéganos, esos dulces que están bolitas, que no sé de qué son, que están bien pegados, ¿no? Esos muéganos, Dios siempre promueve la unidad. Por ejemplo, un hombre y una mujer, muégano, ¡pum!, quedan pegados, ¿no? Pegados por el amor, por la pasión, por los hijos, por lo que sean, quedan pegados. Una iglesia, quedan pegados. Se juntan los cristianos, quedan pegados como muéganos. El evangelismo, quedan pegados. En un partido político, quedan pegados. En alguna institución gubernamental, quedan pegados. Dios siempre fomenta la unidad. La familia, pegada. El matrimonio, pegados, juntos. El hogar, pegados. Una iglesia, pegados. El pecado es lo que separa. El pecado es lo que quiebra, lo que rompe, lo que separa. Entonces, el pecado, ¿no? Divorcio, ¡pum!, separados. Papá o mamá, pegados, separados. No, me voy de la casa, no, separados. En el trabajo, te llamabas, fuera, separado, ¿no? Por el pecado del patrón o por el pecado del trabajador. Iglesias, ¡pum!, se pelean, se separan.
El pecado siempre rompe, divide, a diferencia de Dios, que Dios siempre une, y cuando Dios está entre ellos, iglesia, familia, matrimonio, hogar, siempre están unidos, porque Dios es el mejor pegamento que hay en este universo, porque lo que Dios juntó, ahí está coelet, la palabra pegamento, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El verdadero matrimonio están tan pegados, que son dos hojas de papel bond, que están tan pegados que no logras ver. Se ven que los dos son uno. No, es que están ahí, son dos hojas. No, yo nada más veo una. Son dos hojas. No. Y cuando jalas una, los dos se lastiman. Se lastiman tan grandes. Es como si me arrancaras una pierna, me arrancaras un ojo, un brazo, porque están tan pegados, porque es Dios el que los junta. Y sabemos que actualmente lo que los junta es el sexo, el dinero, la fama, ¿no? Una clase social, pero no es Dios. Por eso es que se separan tan rápido. Pero cuando Dios junta, hermanos, quedan pegados casi para siempre. Entonces regresamos. ¿Qué es lo que vamos a ver en Génesis 3? Bueno, exactamente, vamos a ver cómo el pecado, y vamos a usar las palabras que hasta hoy hemos estudiado los domingos en la noche de amartiología. Sí, hemos visto la primera palabra, Abba. Esta palabra ya vimos que el pecado tuerce. O sea, a la imagen y la semejanza de Dios torcida. El pecado Abba tuerce, dobla, enchueca. Pero lo más increíble del pecado Abba es que convierte en lo opuesto todo lo que controla. Ejemplo, convirtió en un demonio a un querubín. Satanás no era Satanás, Satanás era un querubín, un ángel vestido de gloria por Dios. Y el pecado convierte en lo opuesto lo que gobierna. Esta información ustedes la tienen ahí ya en los sermones de su servidor. Ahí está el pecado Abba. Tenemos hora y media de explicación de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, a un hombre en un homosexual, a una lesbiana, ¿no? En una lesbiana, a un hombre honesto en un ratero, a un hombre fiel, ¡pum!, en adúltero. O sea, el pecado no los medio dobla, el pecado, ¡pum!, lo dobla. ¿Qué es lo que pasó con este hombre y su mujer cuando pecaron contra Dios? Se escondieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adán, ¿qué pasó? No sé, pero, espera, a ver, ¿dónde está Dios? Escondidos, ¿no? Y es como si Dios le preguntara, Adán, ¿dónde estás? Escondido. ¿Yo escondido? Del Dios omnipresente, qué tonto estoy, ¿no? Y hay mucha gente que está escondida en el trabajo, hay mucha gente que está escondida en la depresión, en las diversiones, en los antros, en el café de Vips, en reuniones de todo tipo, escondidos ahí de Dios. Escondidos. Y es donde vamos a empezar a ver en los próximos sermones por qué la imagen y la semejanza de Dios ha sido afectada, degradada, deformada, en algunos casos anulada, porque ya personas que viven como a nivel de animal, ¿sí? De lo primero que se divorcian es de la razón, pierden la razón,
empiezan a manejar su vida todo por sentimientos. Y tú escuchas a una persona una hora escúchala, su plática, puros sentimientos, emociones, alegría, depresión, ira, emociones. Y el pecado hace que te alejes, que te divorcies de la razón, ¿no? El Dios de la Biblia le puso la razón al hombre para que sea la razón, la herramienta para que tomemos decisiones. Y muchos seres humanos, millones, toman decisiones en base a las emociones. Las emociones fueron diseñadas para que sientas, no para que decidas. Allí está el terrible problema de millones de seres humanos, hombres y mujeres. Lo que me dicta mi corazón, ¿no? Ya dejas de leer tu revista de vanidades, ¿no? Hermanos, es increíble esto. Por eso, cuando empecemos a ver cómo la imagen y la semejanza está deformada, mutilada, uno dice, ¿Dios falló? ¿No? No, hermano. Es como si el pecado se burlara de Dios. Mira, Dios, mira, y dices que fue creado y semejante, y imagen y semejante a tuya, míralo, mira lo que hace. No, es el pecado el que hace eso en un ser humano. También vimos la palabra rasha, ¿sí? Rasha. No sé si recuerden, pero cuando empezamos esta iglesia hace 9 años más o menos, uno de los primeros estudios que dimos desde el púlpito fueron esas 17 palabras en griego y en hebreo, en las que mostrábamos esta enseñanza. La palabra pasham, pasham, es que después está la palabra rasha también, pero ahorita vamos a ver la palabra pasham. La palabra pasham es lo que el pecado produce en un ser humano. El pasha, pecado, produce rebelión, en el de que no te voy a obedecer y hazle como quieras. No te voy a obedecer. Es que es importante que vayas a la iglesia, que no. Es que es importante que evangelices. No, a mí déjeme, no lo voy a hacer. No, hazle como quieras. Y si se lo dices eso a una autoridad, ¿qué crees que va a hacer la persona? Díselo a tu jefe. Díselo a un policía. Díselo a un juez. Díselo a un presidente municipal. La palabra rebelión es que el ser humano no quiere obedecer y que Dios le haga como quiera. No te preocupes, Dios lo va a hacer. Sí. Es en el momento en que menos lo esperes. Pero el problema de la palabra rebelión o pasha es que no solamente me rebelo contra la autoridad, fíjense, sino que voy a buscar derrocarlo. ¿Sabes qué, Dios? Ya te puse en el blanco. Te voy a derrocar. No solamente te voy a destronar de mi vida. Tú en mi vida no gobiernas nada. Estoy en el siglo XXI. No. Pero aparte te voy a destronar y te voy a derrocar. ¿Qué es el ateísmo? No solamente en la mente enferma de estas personas, no solamente destronaron a Dios, no solamente lo derrocaron, sino lo mataron. Dios está muerto. Y lo aniquilaron. Dios no existe. Esto es muy fuerte, hermanos. Muy fuerte cuando vemos las implicaciones que esto conlleva. Y hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay un ateísmo práctico, hay un ateísmo cristiano. ¿Qué? Sí, dice Tito, así lo dice Tito, capítulo 1, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son ateos evangélicos. Van a las iglesias, tienen Biblias, pero son ateos.
Dios mira a esa persona como atea. Allí es donde está el problema de la palabra pasha. Se rebelan, lo voy a derrocar, lo voy a destronar, es más, lo voy a eliminar, no existes, es más, miro para otro lado. La indiferencia con Dios, no tienen temor de Dios. También está la palabra, ahora sí, rasha. En tercer lugar, rasha. Estoy abreviando muchísimo. Repito, ahí están los sermones de hora y media. Rasha. Esta palabra rasha nos enseña que el ser humano, dice la Biblia en Isaías, que los impíos son como el mar en tempestad, que nunca está en calma, que sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, una persona que ya está afectada por un pecado, aquí ven, aquí a algunas personas el pecado los dobla, los convierte en lo opuesto. Algunas personas se vuelven rebeldes contra Dios, pero estos se vuelven locos. Esto es la locura. ¿Por qué? Porque la palabra rasha, la persona, ¿y para qué sirve la vida? ¿Y qué propósito tiene la vida? ¿Y para qué es el matrimonio? ¿Y qué es el hogar? ¿Qué es el hogar? Y yo, tener hijos, pero ¿yo qué hago con ellos? No, no, la persona, su mente está en un desorden, en un caos, en una anarquía. Se para, se sienta, se para, habla, se calla, chilla, llora, se deprime, bien alegre, bien feliz, disparos de adrenalina, disparos de depresión. Hermanos, la Biblia enseña que este tipo de pecado, rasha, lleva a la locura. Y hay ejemplos de locura en nuestra sociedad que nosotros que ya en nuestra sociedad hemos normalizado mucho el pecado, que no le llamamos locura. Pero, por ejemplo, en el libro de Proverbios, por favor, abran sus Biblias allí para que no crean que estoy inventando. Sí, Proverbios le llama a el adulterio locura. Bueno, la Biblia, parafraseándolo, le llama loco de remate al adúltero, a la adúltera. Dice Proverbios capítulo 5, versículo 15, Proverbios 5:15, donde le está hablando al matrimonio, cómo se disfruten él y ella en la intimidad, y luego habla de cuando el hombre o la mujer busca fuera de su cónyuge el placer. Dice 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Loco de remate, inmenso de su locura. Entonces, imagínense si a un adúltero Dios le llama loco de remate, Dios. Imagínense a un pederasta, ¿no? A una ninfómana, a una que practique la prostitución, a una sugar baby, ¿no? O sea, hermanos, locos de remate, donde la vida para ti no significa nada y la gastas y la desperdicias a lo tonto. ¿Qué tienes hoy a los 25 años? ¿Qué tienes hoy a los 35 años? ¿Qué tienes hoy a los 45 años? ¿Qué tienes hoy a los 65 años?
¿Cuánto dinero ha pasado por tu mano? ¿Cuántos matrimonios llevas? ¿Cuántos, hermanos? La vida de cientos de miles de personas es una locura, un desperdicio. Los vicios y cualquier tipo de vicio es locura. Porque si les funcionara un poquito la razón ¿qué te dictaría? Que no lo hagas. Pero no nos podemos quedar en las palabras, nada más estamos haciendo un repaso. La siguiente es la palabra mal, en cuarto lugar, las que hemos estado estudiando ahorita. Mal. Y esto habla de infidelidad, ¿no? La infidelidad. Donde la persona no cumple su palabra. La palabra fiel habla de digno de confianza, número 1, y número 2, alguien que cumple lo que promete. Hombres de palabra, mujeres de palabra, ¿sí? Que su sí es sí y su no es no. Esta palabra infiel tiene que ver con alguien que no cumple lo que prometió. Y actualmente la palabra infidelidad siempre se refiere a algo sexual, ¿no, hermanos? Vean ustedes, nada más a nivel de matrimonio. El matrimonio es un pacto de fidelidad sexual, de protección, de sustento, de compañerismo, de cuidado, de protección. Entonces, si este hombre no tiene compañerismo con su esposa, ay, la pobre está abandonada como un mueble, está siendo infiel en no tener compañerismo con ella. Si no la cuida, su papá es el primero que ataca a la esposa, sus cuñados atacan a la esposa, todo el mundo se ataca a la esposa y él no la protege, está siendo infiel. Si no la sostiene y ella tiene que salir a trabajar porque aquí el mantenido no puede mantener a una mujer, está siendo infiel en no sustentar a su esposa. Entonces, la infidelidad no solamente es sexual, es en otras cosas. Cuando hay un compromiso y no lo cumples, es infiel. Si pediste un préstamo y quedaste en tal fecha a pagarlo y no lo pagaste, eres infiel. No tienes palabra. No tienes palabra. Pero también está la palabra Adén. En quinto lugar, Adén. Sí, Adén. La palabra Adén, que es otra forma de pecar, es que el pecado produce vaciedad. Se traduce como vanidad, hueco, vacío. Para que, si usamos el ejemplo de la computadora, es como el virus que entra a tu computadora y se come todas las carpetas, archivos, programas y te deja hueca, vacía tu computadora que ni siquiera una sola letra puede registrar en la pantalla. No funciona. Cuando el pecado entró, hermanos, desprogramó todo el sistema operativo, procesador, la configuración, desconfiguró, desprogramó y el ser humano anda buscando cómo llenar su vida, ¿no? Con un hombre, no, este sí es el bueno, ¿no? Y te casas y, ay, no, este otro sí, y te casas, no, no, o las mujeres, no, esta sí me va a hacer feliz, ¿no? Y te das cuenta que un hombre no es la felicidad, que una mujer no es la felicidad, que un hijo no es la felicidad, que una clase social no es la felicidad, que tener un bien no es una felicidad, ¿no? Y ahí andas en una búsqueda, a ver qué encuentras. ¿Por qué? Porque eres la persona más vacía del universo. Tratas de llenar tu triste vida, tratas de llenar tu huecote con cosas o con personas. La vida no se llena con cosas y personas. Desgraciadamente vas a llegar a los 70 años y vas a decir, ay, igual que Salomón, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sí, sin Dios, sin Dios. ¿Por qué? Porque al momento de pecar,
Vean ustedes, la palabra aben, que es vacío, si una persona peca, lo va desprogramando, lo va desconfigurando. Pero vean ustedes, número uno, pecó contra Dios, infraccionó su ley. Ahora, la imagen y la semejanza está buscando cómo que su vida tenga propósito, que su vida tenga sentido, que su vida tenga valor. Si compro esto, la gente me va a respetar. No me respetan. Pero si logro ser un influencer, me van a respetar. No, nadie te respeta. Pero si soy de cierta clase social, me respetan. No. Y así te vas toda la vida. ¿Por qué? Porque es muy sencilla la fórmula. Dios no bendice el pecado. Nunca. Nunca, hermanos. Es una de las enseñanzas más primarias que encontramos leyendo simplemente la Biblia. Entonces, la persona quiere, vean ustedes, la persona quiere pecar y tener la bendición de Dios. Ahí está tu fórmula errónea. Allí está tu fórmula errónea. ¿Te quieres pecar y que tengas la bendición de Dios? ¿Cómo crees? Entonces, esto es muy rico. Tengo la tentación de quedarme aquí explicando cada una de ellas. No, ya lo hicimos. La siguiente palabra es Asham. El sexto es Asham. Asham. Y esta palabra Asham nos habla del pecado de omisión. Sí, omisión. Y en este sermón que vimos ahora de amarteología, enseñábamos que el pecado de omisión es 1000 veces más grande proporcionalmente a los pecados de acción. Los pecados de comisión o de acción es hacer lo que está prohibido. No robes y robo. No adulteres y adultero. No mates y mato. No tendrás imagen y me hago imágenes. Todo lo que está prohibido en los 10 mandamientos, el pecado de comisión o de acción, yo lo hago. Me estoy rebelando contra Dios. Pero en la Biblia y en la ley, Dios manda hacer cosas que si no hago lo que está mandado es omisión. Y si hago lo que está prohibido es comisión. Y aunque ustedes no lo sepan, en la ley también se castiga la omisión. Una de las cosas más sencillas es que si una persona está herida, desangrándose y no la ayudas, ¿no? Me incluyo, no la ayudamos, nos podemos meter en problemas graves por la falta de auxilio. No ser un buen juez, no ser un buen médico, ¿sí? Hace muchos años, un médico le quitó el útero a una mujer, trae mucha prisa y al momento de estar cauterizando todos los vasitos sanguíneos que alimentaban el útero, seguía formándose una lagunita chiquita de sangre y dice el médico, cierren. Dice, perdón, todavía está sangrando. A ver, ¿no? Y no encontraron el tubito que estaba destapado. Habían cauterizado la mayoría. Dice, ya cierren. Y una enfermera decía, no, dice, aquí todavía hay una fuga de aceite. Ya cierren. ¿Aquí quién manda en este quirófano? ¿No? Cerraron. Al siguiente día en la mañana murió la mujer por desangramiento. Omisión. No hacer lo que está mandado. Omisión, ejemplos de omisión. No eres un buen padre.
no eres un buen esposo, no eres un buen proveedor, no tienes compañerismo con tu esposa, no la proteges, no la sustentas, no la amas. Omisión. O la omisión no se castiga. No eres una buena esposa, no eres una buena ama de casa, no administras bien el dinero, no eres una buena madre, no tienes limpia tu casa, no eres un buen ejemplo para tus hijos, no eres fiel a tu esposo. O sea, omisión. Pregunta, ¿se castiga? No eres un buen hijo, no eres una buena hija, ni siquiera atiendes tu cama, no tienes responsabilidades en tu casa porque no las quieres hacer, ¿no? Mal hijo, mal hija, no sacas bien buenas calificaciones, mal hijo, mal hija. Y así, hermanos, lo que vimos aquí es que no hacer lo que está mandado es pecado. Así lo dice la ley de Dios y la ley de los hombres. No pagar impuestos. Pregúntenle a la señorita Dolores, ¿no? Hermanos, los delitos de omisión, desde mi perspectiva, son 1000 veces más que los de comisión. Porque si el cristiano se preocupa de no robar, no emborracharse, no, ya es lo que está prohibido, ya no lo hago, hermano. Ay, ya la hice. Sí, obedezco a Dios. Pero escuchen, en la Biblia hay cientos y cientos de versículos en imperativo. O sea, es una orden de Dios a aquel que tiene la imagen y la semejanza. Id y haced discípulos, id y fructificad, y creced en la gracia y en el conocimiento, escudriñad las escrituras, tener discípulos. Otro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Todos estos versículos en imperativo es una orden. ¿Qué es lo que pasa con la imagen y semejanza? No lo quiero obedecer. Pero ya le voy a parar ahí porque ya tenemos mucho tiempo. Pero, ¿qué es lo que estoy viendo? Que el pecado anula, deforma, pervierte o anula la imagen y la semejanza de Dios, ¿sí? Al grado de que ya este impío, de este lado vamos a poner aquí, vamos a la figura popular, ¿no? Con su aureola. Este es un cristiano, ¿no? La figura. Y este es un hombre impío, ¿no? Bueno, el que tiene la imagen y la semejanza tiene capacidad de obedecer, de entender que está mal. Sí, ¿verdad? Bueno. Y el impío que tiene una mente desprogramada. Por eso, hermanos, ustedes, yo sé que tienen el problema de que le hablan a sus hijos y no entienden. ¿Cómo le hago, hermano? ¿Cómo le hago? No me entiende este. No, este no me entiende, esta no me entiende, hermano. ¿Qué crees? Está bien desconfigurado tu hijo o bien desconfigurada. Por eso no entiende. Y una de las cosas terribles es que esta persona, a este impío o impía, empieza a crear un Dios con D minúscula a su imagen y semejanza. O sea, forma un diosito. No, mamá, no, papá, desde mi punto de vista tu Dios es bien injusto. Desde mi punto de vista, no, a mí no me gusta tu Dios, iglesias, Biblia, no, mamá, no, papá. Porque ya creó un Dios, ese es el colmo, un Dios a su imagen y semejanza. O sea, un hombre caído o una mujer caída
inventando a un diosito caído que parece más hombre que Dios. Ese es el problema de las religiones. Ese es el problema del impío, que forma un Dios conforme a su imagen y semejanza. Por eso, hermanos, vean ustedes, que peca y peca, vamos a poner aquí rayitas, ¿no? Peca y peca. ¿Por qué peca y peca y peca? Bueno, es muy sencillo, hermanos. Cada vez que peca, es como si le dijera a Dios, no te tengo miedo. ¿Cómo ves? Sí voy a robar, sí voy a adulterar, sí me voy a drogar, sí me voy a endeudar, no te tengo miedo. Pero ¿cuál es la tragedia de este impío? Que se lo dice a su diosito fabricado en su cabeza, porque es un Dios creado a su imagen y semejanza de él. Por eso es importante ver la imagen y la semejanza en estas personas. Por eso, en Sodoma y Gomorra, en el diluvio, vamos a ver que los seres humanos, dice Génesis 6:5, por favor, vamos para allá. Este pasaje nos muestra cómo estaba la imagen y la semejanza en el diluvio. Dice, y vio Jehová, versículo 5 del capítulo 6 de Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, la máquina más sofisticada del universo, la mente humana, ¿usada para qué? Para hacer de continuo solamente el mal. ¿Para eso tienes la máquina más sofisticada del universo? Estar pensando en drogarte, en robar, en adulterar, estás pensando en hacer daño, en quitarle a esa mujer su marido o en quitarle a ese hombre su esposa. O sea, ¿para eso quieres la cabeza? Ha perdido la imagen y la semejanza. Hermanos, por eso yo los invito a que analicen a sus propios hijos cómo está su imagen y la semejanza de Dios. Por eso son los problemas que tienes con los hijos. Por eso es el problema que tienen los cónyuges con sus cónyuges. Porque la imagen y semejanza de Dios está deteriorada, pervertido. Por eso, vean ustedes, si vamos uno por uno, la imagen y semejanza tenía la razón. ¿Cómo va a ser el estilo de vida de una persona que tiene la razón fundida? Si el pecado apaga la inteligencia, ¿cómo va a ser el estilo de vida de una persona que no tiene inteligencia? Si el pecado deforma, altera o disminuye la sabiduría, ¿cómo va a ser el estilo de vida de esa persona? Si el pecado afecta la memoria, ¿no? Y entre más peca y más peca, te das cuenta que ahora con un mega, ¿no? Ya se le embotó el cerebro. Imagínate, le pones un giga, pues le explota la cabeza, ¿no? Ya cada vez va reteniendo menos, ¿no? Porque es el poder del pecado. La comprensión. Dios en la imagen le dio al hombre la capacidad de comprender. Y si el pecado, cualquiera de estos o los que nos faltan, está afectando, deformando, anulando o disminuyendo la comprensión, ¿no? Le das una indicación a una persona, vas y revisas si hizo y no hizo nada o hizo lo contrario. Dice, oye, ¿que no me entendiste lo que te dije desde el principio? Sí, usted me dijo que lo moviera de aquí para allá. ¿Cuándo te dije eso? Yo te dije, va con el del supervisor y pregúntale qué vas a hacer con eso. O sea, dices, no comprende, no entiende, no razona, no tiene memoria. ¿Qué? Perdón,
¿Sí tienes cerebro? ¿No? Oye, disculpa, ¿cuándo fue la última vez que lo usaste? Hermanos, es increíble ver el daño que el pecado hace en la imagen y semejanza. El lenguaje. El domingo pasado en la noche vimos una palabra, nada más aquí la voy a poner, aval, así como alguien que te firma para que te presten, aval. No, no significa eso, no, así se escribe, aval. Que vimos que el pecado hace a la gente vulgar, lenguaje vulgar, costumbres vulgares, ¿sí? Donde la persona ha perdido las buenas costumbres. Y estamos hablando no de clases sociales. Ay, es que la clase social rica tiene otras costumbres que nosotros los pobres. No, no estamos hablando de acomplejados que atacan a otra clase social. Estamos hablando, escuchen, estamos hablando de valores humanos universales. La limpieza, el orden, el buen gusto, la armonía, la belleza. Y el vulgar, hasta su forma de caminar y chale, y cuando platica y no, y escupe, y no, y espérate, tranquilo, tranquilo, no, es que neta, no, es que espérate, ¿no? Y sus groserías. Hermanos, la gente va a ver a comediantes que les dicen de groserías, los insultan y todo el mundo se ríe. Les gusta la vulgaridad. Llegan ahí a ver a este Alex Lora. Hola, hijos, y suelta unas de ese tamaño y toda la gente van a que les digan de groserías. El vulgar alimentándose de vulgaridades. Formas de vestir vulgar, costumbres vulgares, lenguaje vulgar. Hermanos, todas las áreas humanas llenas de vulgaridad. Ya lo vimos el domingo. ¿A qué me refiero? Si el pecado aval, ¿qué ha hecho con el lenguaje? Yo les he dicho, hermanos, yo cuando hay un video interesante, le bajo el volumen. Porque miren comparadas y unas groserías, no saben hablar si no hablan con groserías. De verdad es hiper molesto escuchar gente que ese es su idioma natural. Imagínense sus hijos escuchando puras groserías todos los días. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje? El lenguaje que Dios creó, el procesador, el amor ya no es amor. Miles de libros de amor, miles de películas de amor, miles de novelas de amor en un mundo sin amor, mordiéndose los unos con los otros, atacándose los unos con los otros. La amistad, toda esta paquetería que ya mencionamos, misericordia, amor, ternura, amistad, compañerismo, valores, ética, respeto, responsabilidad, sagacidad, prudencia, vocabulario, discernimiento, voluntad, familia, conciencia, razón, verdad, bien, mal, justicia. Todos estos valores, ¿cómo están en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo están? Por si alguno quiere ir a la marcha del orgullo, ¿no? Y disculpen que siempre lo menciono, pero es que hasta este momento no he encontrado un mejor ejemplo. La imagen y la semejanza de Dios en los 18,000 mexicanos que se desnudaron en el Zócalo. ¿Dónde está la imagen y la semejanza en 18,000 mexicanos desnudos totalmente en el Zócalo? ¿Dónde está la imagen y la semejanza en una sugar baby o un sugar daddy o una sugar mommy comprando caricias? Y disculpen, pero el diccionario dice que el intercambio de caricias, sexo o cariño, lo que sea, por dinero se llama prostitución aquí y en China. A la luz de la Biblia y de las leyes, la sugar baby son clasificadas como prostitución. ¿Qué? Obviamente que tiene la imagen y semejanza bien deformada, no, están locos, o sea,
quemen vivo ese pastor, quémenlo y con leña verde, ¿por qué habla así, no? Sí, hermanos. Por eso nos vamos a ver a un sermón donde la imagen y la semejanza en la regeneración. ¿Qué le pasa a todos estos valores en la regeneración? Son restaurados, puestos nuevos en el nuevo hombre. Por eso el verdadero creyente y la verdadera creyente vuelven a funcionar igual que Adán y su mujer y empiezan a superar a Adán y su mujer. ¿Qué? Sí. Sí, porque al creyente regenerado le es imputada la imagen de Cristo. Y Adán no tenía esa imagen. De tal manera, ¿no? Que el hombre creado en la justicia, en la santidad y en la verdad, estamos hablando de Efesios 4:24, ¿no? Es superior a Adán y su mujer. Por eso, al hermano que le toque predicar ese sermón, tiene un vistezote hermoso que antes de que se suba al púlpito va a venir aquí con una cara de felicidad de todo lo que hace la salvación que hay en Cristo Jesús, en el nuevo hombre. Pero ahora, vean ustedes, si la imagen de Dios es puesta ahora en el nuevo hombre, ya un cristiano verdadero regenerado, ahora la imagen y la semejanza en el cuerpo glorificado, por estos hermanos se van a gozar con este tema, porque la imagen y la semejanza en el cuerpo glorificado la necesitamos para vivir en la eternidad. Por eso, ahí metí un sermón, está un poco fuera de lugar en el momento que lo metí, pero la imagen y semejanza en un endemoniado ya desapareció. Un endemoniado vive abajo del nivel de los animales, por instinto, ya ni por emociones, menos por razonamiento, menos por inteligencia y sabiduría. Y ustedes lo van a ver en el endemoniado gadareno. Y aunque no lo crean, el hermano que le toque predicar eso se va a espantar de ver que mucha gente que hace pactos ocultos del ocultismo y que están ahorita de gente, entre comillas, con pecados respetables, políticos, actrices, actores, cantantes, tienen ese mismo tipo de vida. Y vamos a tomar como base para ese sermón al endemoniado gadareno. ¿Cómo está la imagen y la semejanza de Dios en esas personas? Desapareció. ¿Hay razón? No. No. ¿Hay discernimiento? No. ¿Hay ley? No. ¿Hay inteligencia? No. O sea, dices, oye, ¿qué le sobra? Nada. Nada. Por eso vamos a ver la imagen y la semejanza en el infierno. La gente que va a poblar el infierno, de donde nos rescató nuestro Señor Jesucristo. Y ese sermón al hermano que le toque se va a espantar, porque sí hay mucha información de cómo van a estar las personas allí. Por eso, hermanos, hasta aquí llego, ¿no? Es simplemente que podemos entender que el pecado ha fundido la imagen y la semejanza. Hay personas completamente desprogramadas y hay familiares muy queridos que están así, desprogramados, desconfigurados, y esos familiares pueden ser tus hijos, tus padres, tu cónyuge, porque no es normal esas conductas. Ahora, para terminar,
En el día del juicio final, Dios te va a cobrar lo que hiciste con su imagen y semejanza. ¿Sí? ¿Cómo la descompusiste? ¿Cómo tú voluntariamente la desconfiguraste? Pero hermano, ¿lo que nos dijo que el pecado sí? Pues tú, ¿quién decide pecar? Tú. Tú. ¿Quién decide torcerse? Vidas torcidas. ¿Quién decide rebelarse? ¿Quién decide trastornar su vida? ¿Quién decide ser infiel? ¿Quién decide ser desprogramado? ¿Quién decide ser vulgar? Tú. Tú mismo fundiste, destruiste la imagen y la semejanza de Dios. Por eso en el día del juicio final tendrás que entregar cuentas qué hiciste con la imagen y semejanza que Dios te puso. Pero no solamente eso, tú como padre y tú como madre tendrás que entregar cuentas qué hiciste con la imagen y semejanza que Dios puso en tus críos, en tus hijos o en tus hijas. Es grande el día del juicio final. La Biblia dice que Dios litigará contra los seres humanos, Dios abrirá un caso, Dios abrirá un expediente, Dios iniciará una querella y legal, penal, judicial, jurídicamente, sentará una persona aquí enfrente. A ver, entrégame cuentas. ¿Eh? Sí, entrégame cuentas. ¿Qué hiciste con el tiempo, con la imagen, con la semejanza, con el dinero, con la juventud, con la salud, con los hijos? ¿Qué hiciste? Es increíble, hermanos. Dios, repito, es ese abogado como fiscal que va a demandarte. Dios va a entrar en juicio contra cada ser humano. Pero fíjate, la Biblia enseña que Dios tiene la Corte Suprema del Universo, ¿no? Dios está sentado ahí como juez, pero también Dios es el fiscal. También Dios es el agente judicial que va por ti. Y también Dios es la patrulla. Y también Dios es el que te entrega al Ministerio Público, que es Él. Y Dios es el custodio que te está ahí teniendo mientras te leen todos los delitos que cometiste, todos los pecados de acción y todos los pecados de omisión. Dios es el MP, Dios es el juez determinador, el juez calificador, Dios es el juez que te va a sentenciar. Dios también es el cerezo. Dios son las paredes del cerezo. ¿Por qué? Porque el infierno es el cerezo. Porque las puertas del cerezo, que es el infierno, son las paredes de la justicia divina. Dice la Biblia que Dios será tu infierno. Si tú persistes en seguir degradándote en la imagen y semejanza de Dios, y que aparte no te interesa tener una nueva imagen y semejanza a través de la obra gloriosa de Cristo por su muerte y resurrección. Todas las personas que rechazan el Evangelio, que rechazan la Biblia, que rechazan a Cristo, dicen: a mí déjenme con la imagen deformada que tengo. Te vas a meter en problemas. No importa, me gusta, la disfruto. Ahí se santurrón, persinados. Esos santurrones, pero ¿cómo caen gordos esos persinados? Yo soy open mind, o sea, ¿no? Dice Rasha, locura. Ese es el problema de todos aquellos que rechazan el Evangelio. Que dicen: déjame con mi imagen y semejanza fundida. Pero gracias a Dios, hermanos, que en su soberanía no nos pidió permiso. Y Dios decidió salvar a todos aquellos que había predestinado para salvación. Y nos aplicó la obra preciosa de redención, la obra de redención, de expiación, de propiciación, en la que Cristo fue nuestro sustituto. Y Dios
Vean ustedes, y ya con eso me dirijo al final. Y Dios litigó contra Cristo. Dios sentenció a Cristo. Y Él, como el juez del universo, lo ejecutó en la cruz del Calvario. Tengo un sermón que dimos aquí en esa, que se llama Los dos juicios finales. ¿Por qué los dos juicios finales? Porque en la cruz del Calvario fue el juicio final para todos los predestinados. Y los no arrepentidos, viene su juicio final. Los creyentes ya fuimos juzgados. Dios litigó contra Cristo, lo encontró culpable, lo ejecutó, fue castigado legalmente por nosotros. Por eso, la tragedia de todos aquellos que rechazan el Evangelio es: déjame con mi imagen y semejanza deformada, ¿no? Para agregarle un toquecito vulgar a su forma de hablar, ¿no? Hermanos, va a ser un buffet maravilloso y ya tienen tarea los hermanos para los próximos sermones. Despidamos en oración. Bendito Dios, te damos las gracias de que viniste a nuestra vida cuando estábamos completamente desconfigurados, fundidos, desprogramados, que voluntariamente habíamos quemado las carpetas éticas, morales, familiares, sociales, laborales. Gracias, bendito Dios, por tener misericordia, y gracias porque en la obra de Jesucristo nos hiciste nuevos y fuimos conformados a tu imagen y a tu semejanza. Gracias, Señor, porque todavía el futuro es todavía mejor, porque tendremos un cuerpo glorificado y una imagen y semejanza tuya glorificada. Gracias, bendito Dios, porque lo que le espera al creyente regenerado, nacido de nuevo, va de felicidad en felicidad, de gozo en gozo. Y ahora con esta nueva imagen y semejanza ya cada vez funcionando mejor, podemos comprender la belleza de tu persona, la belleza del Evangelio, la belleza perfecta de Jesucristo, que era perfecto en imagen y semejanza. Gracias, Padre, y te rogamos que quieras bendecir a los futuros predicadores y que esta enseñanza sea de bendición para los oyentes. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.